Revelado, millonario transforma la humillación en una lección inspiradora que cambia vidas para Luis, con 28 años y una pasión ardiente por la arquitectura, había llegado al punto más crítico de su joven carrera. La mañana de la presentación no parecía diferente a las demás, pero había algo en el aire que lo llenaba de nervios. En su pecho, una mezcla de ansiedad y determinación pululaban como un torrente. Había invertido cada gota de esfuerzo en ese proyecto, un trabajo que no solo representaba horas de dedicación, sino también el reflejo de su historia, su origen humilde y la lucha de su familia. Al entrar a la sala, las miradas de sus colegas, aquellos que provenían de familias adineradas, oscilaron entre la curiosidad y el desdén. Luis sintió la presión de su propia inseguridad, el peso del juicio se adhirió a su piel como un abrigo pesado. Eran esos ojos, llenos de desdén, los que lo hacían cuestionar su valía, un dilema personal que lo acosaba desde que había iniciado su carrera. Era suficiente su talento si su sangre no provenía de la aristocracia. Cuando comenzó su presentación, sus manos temblaban ligeramente. Cada palabra era un intento por demostrar que no era solo un talento emergente de un barrio modesto, sino un arquitecto con una voz auténtica. Pero cuando su superior, el arrogante señor Aramburu, interrumpió, sus esperanzas se hicieron añicos. Esto es un capricho, lanzó con frialdad, dejando caer su desprecio como un hacha afilada. No se le puede confiar un proyecto a alguien que no entiende el verdadero valor de la elegancia. Las risas de sus compañeros resonaron en sus oídos, como un eco insoportable que lo dejó paralizado. La humillación lo atravesó, su corazón se detuvo y su mente quedó atrapada en una oscuridad ensordecedora. Dudó si podría salir de allí, con la mirada de su hermano menor, que alguna vez había visto en él un héroe, grabándose en su memoria. ¿Qué pensaría de él? De pronto, la imagen de su madre, esa mujer que había sacrificado tanto por sus sueños, lo azotó con una ola de tristeza. Luis se sintió pequeño, un náufrago perdido en un mar de desprecio y desconfianza. Sin embargo, algo en su interior comenzó a agitarse. A través de las lágrimas de frustración y la angustia de ser tratado como un paria, se encendió una chispa de determinación. Decidido a darle un giro a su historia, se volvió a su comunidad, imaginando un espacio donde los jóvenes pudieran soñar, un lugar que pudiera transformar su tristeza en una obra de arte. Pero sabía que no sería fácil. Los murmullos de desconfianza lo siguieron, incluso entre su propio equipo, y cada paso que daba parecía ser con un lastre adicional. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia y el pesimismo eran enormes, pero en medio de la tormenta, apareció don Emilio, un anciano arquitecto que al ver a Luis se acercó, de ojos brillantes y voz firme. Cada consejo del viejo arquitecto caló hondo. Su propio viaje de luchas y fracasos resonaba en Luis, enseñándole que el verdadero impacto no radica en la validación ajena, sino en el cambio que uno puede inspirar en su entorno. El desafío se intensificaba, el día de la competencia nacional se acercaba. Luis sabía que era un momento decisivo. La presión alcanzó niveles de ebullición cuando se dio cuenta de que cada paso que daba era una confrontación con sus propias dudas y con el miedo de no cumplir con las expectativas. La sala se preparó y una respuesta pendía en el aire como espada de Damocles, mientras el mismo Aramburu se alzaba, mirándolo con intensidad. ¿Qué revelaría sobre su trabajo, sobre él? La tensión era abrumadora, y con cada segundo que pasaba, la vida de Luis y su ferviente deseo de cambiar su realidad buscaban una respuesta en aquella sala. El murmullo en la sala se desvaneció, y el silencio se convirtió en un eco palpable. Luis sentía como su corazón latía fuerte, como si quisiera romper el caparazón de duda que lo envolvía. La mirada de Aramburu lo atravesó, como si en cada gesto revelara la fragilidad de su propio ser. Era un instante que podría definir su futuro,
tenía que desafiar la percepción de su valor, y eso comenzaba desde su interior. Con una respiración profunda, se dio cuenta de que no solo competía por un premio, sino que luchaba por su propia dignidad. Las palabras de don Emilio resonaban en su mente, recordándole que el verdadero poder se forja no en la cúspide del éxito, sino en la persistencia ante el fracaso. Cada paso que había dado hasta allí, cada sacrificio, incluso la carga de un pasado que lo seguía, lo había preparado para este momento. Era eso lo que debía transmitir, no solo un diseño arquitectónico, sino una historia de superación. Luis empezó a hablar. Esta vez, no lo hizo con el temblor de un hombre que busca aprobación, sino con la convicción de quien ha sufrido y enfrentado adversidades. Sus manos se movían con más seguridad, explicando cada línea y cada curva de su proyecto. La estructura no era simplemente un edificio, era un símbolo de esperanza, un refugio para aquellos que, como él, no habían tenido privilegios. La conexión emocional que empezó a establecerse hizo visible en los rostros de algunos compañeros que escuchaban atentamente. Sin embargo, la sombra de Aramburu aún acechaba. Eso es puro idealismo. La arquitectura debe tener rentabilidad, interrumpió nuevamente, el tono lleno de desdén. La provocación era clara, lo invitaba a tambalearse en un abismo de inseguridad. Pero Luis no se dejó atrapar, recordó las lecciones de su mentor, y sintió como una oleada de fuerza le daba claridad. Señor Aramburu, la rentabilidad es vital, pero no se puede medir el éxito únicamente por números. Este proyecto tiene la capacidad de transformar vidas, de ser un faro en nuestra comunidad. Luis se dio cuenta de que su proceso no termina en la competencia, es un camino hacia reconocer su propia grandeza. En ese instante, una revelación poderosa cruzó su mente, el miedo nunca desaparecería por completo, pero podía convertirlo en motivación. La incertidumbre sobre sí mismo podía ser un aliado para empujar sus límites más allá de lo que creía posible. Mientras la presentación avanzaba, las dudas iniciales se desvanecieron. La convicción fue reemplazando la ansiedad a medida que cada respuesta que brindaba ganaba en profundidad y sinceridad. Pero justo cuando creía que la batalla estaba ganada, una imagen atravesó su mente, el rostro de su hermano, recordándole que también estaba en juego el ejemplo que le daba. ¿Qué legado quería dejarle? Era su oportunidad no solo de transformar un edificio, sino de ser un modelo a seguir. Cuando se adentraba en la parte final de su exposición, un giro inesperado ocurrió. Aramburu, con una mirada que oscilaba entre la sorpresa y la incredulidad, estaba a punto de hablar nuevamente, pero esta vez una tensión distinta llenó la sala. Luis sintió que el aire se comprimía alrededor de él, y una sensación de anticipación emergió entre sus compañeros. Todavía no era el final, había algo más en juego, más allá de la competencia. En su mente, Luis repasó todas esas noches de esfuerzo y lucha. La vida que quería crear para los demás se sentía tan cercana, y al mismo tiempo tan lejana. Con cada mirada, cada reacción, un mar de posibles resultados se desplegaba ante él. Entonces, un rayo de intuición iluminó su mente. Tenía que arriesgarse. Mientras Aramburu comenzaba a hablar, Luis ya sabía exactamente a qué se iba a enfrentar. El momento de la verdad había llegado, y una decisión crucial lo aguardaba. ¿Tendría el valor de seguir adelante, desafiando las expectativas, o se dejaría vencer por las sombras del pasado? La voz de Aramburu resonó en la sala, cortante como un cuchillo. Luis, te respeto por tu pasión, pero ser arquitecto no es solo soñar. Tienes que pensar en la inversión, el retorno, lo que el mercado demanda. La niebla de incertidumbre intentó invadir la determinación de Luis, pero mientras escuchaba a su rival, una chispa se encendió en su interior. Se trata de equilibrar los sueños con la realidad, no de relegar unos a otros, pensó rápidamente. En su mente, recordó a los miembros de su comunidad que habían sido injustamente marginados y las promesas que había hecho a sí mismo para no olvidar de dónde venía. Cada interrogante que le arrojaban no solo interminaba en un debate, sino que lo guiaba hacia una mayor claridad sobre su propósito. Luis tomó aliento y, en lugar de responder a la provocación de Aramburu, se dirigió a sus compañeros. ¿Por qué no podemos tener un edificio que genere ingresos y al mismo tiempo haga el bien? Este proyecto no es solo mío, es de todos aquellos que sueñan con un futuro diferente. Se notó que algunas cabezas asentían,
Y por primera vez, sintió que las dudas comenzaban a desmoronarse como un castillo de naipes, la tensión se apoderó del ambiente mientras un silencio expectante envolvía la sala. Las palabras de Luis, llenas de fuerza y convicción, resonaban con un eco renovado. Sabía que estaba luchando no solo por una calificación, sino por una realidad que afectaría a otros. Era su oportunidad de dar voz a aquellos que no la tenían. En su interior, una batalla se libraba. Intercambiando miradas con Aramburu, Luis comprendía que ese momento era crucial. La competencia parecía insignificante frente a la necesidad de salir adelante como hombre y como profesional. Era un riesgo, pero había llegado el punto en el que el miedo, en vez de congelarlo, lo impulsaba hacia una dirección completamente nueva. Mientras Aramburu intentaba desestimar su enfoque, Luis vio en su mente un mapa de posibilidades que delineaba un camino hacia el futuro. Si puedo convencer a estos jueces de que la arquitectura es más que solo ladrillos y mortero, puedo rehacer mi lugar en este mundo, pensó, cada palabra empujando su narrativa de autovaloración hacia un horizonte más brillante. Cuando Luis tomó la palabra por última vez, su voz estaba impregnada de autenticidad y vulnerabilidad. No voy a negar la realidad económica, pero quiero que comprendan que la arquitectura también tiene el poder de inspirar, de cambiar vidas. Puede ser un abrazo a aquellos que se sienten olvidados. Miró a los jueces, observando sus expresiones. Algo había cambiado, la seriedad de la situación se había transformado en tensión creativa, como si el tiempo se detuviera. Luis sintió la mirada de Aramburu alterar su percepción, pero él no podía darse el lujo de dar marcha atrás. Se plantó firme, con la rectitud de una construcción resistente, decidido a desafiar lo convencional a pesar de las voces críticas que lo rodeaban. Entonces, cuando pensó que había logrado cambiar el tono de la presentación, una voz emergió de entre la multitud. Era don Emilio, su mentor. Luis tiene razón, declaró, y a medida que la atención se centraba en el mentor, el rostro de Luis iluminó, una mezcla de alivio y determinación brillando a través de él. La arquitectura es el reflejo de nuestras aspiraciones, no podemos permitirnos olvidar a quienes servimos por pura rentabilidad. La sala retumbó de murmullos, pero hubo un cambio tangible en el aire. Luis miró hacia adelante, sintiéndose más fuerte ante el desafío, pero una inquietud creció en su pecho. Sabía que había muchos ojos sobre él, que su lucha era solo el comienzo. El momento de la verdad no era solo en esa sala, era un preludio a realizaciones futuras. Aramburu volvió a hablar, y fue entonces cuando Luis se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su proyecto, estaba enfrentando a un hombre que representaba todo lo que había intentado desafiar en su vida. El eco de las palabras de su hermano resonó en su mente, recordándole que el verdadero desafío era consigo mismo. ¿Lograría mantener firme su convicción? ¿Podría convertirse en el arquitecto de su propio destino? Una respuesta emergía en su interior, pero la sala, llena de miradas y expectativas, lo mantenía al borde de un abismo. Mientras la tensión aumentaba, una decisión crucial lo aguardaba. ¿Iba a renunciar a su historia de superación o iba a dar un salto de fe hacia un futuro que podría definirlo para siempre? La atmósfera en la sala se volvió densa. Cada palabra que Aramburu pronunciaba era como un puñetazo. Luis, la realidad es dura. La pasión no paga las cuentas. A pesar de que esas palabras pretendían ser una advertencia, Luis sintió que encendían una llama aún más intensa en su interior. No podía permitir que el desdén de su rival apagara su impulso. Este no era el fin de su camino, sino el principio de una batalla épica por la razón y la visión. Al salir de la sala después de la presentación, la adrenalina aún corría por sus venas. Había luchado valientemente, pero sabía que en el fondo de su mente persistía una pregunta crucial. ¿Bastaban su determinación y su mensaje para transformar corazones y mentes? ¿O solo había rascado la superficie de un profundo escepticismo en torno a su visión? Don Emilio se acercó a él, su mirada era un faro de comprensión. Luis, has hecho algo invaluable al dar voz a lo que realmente importa. Pero esto es solo el principio de un largo viaje. Las palabras de su mentor eran un recordatorio. La imagen del futuro que había visualizado antes de entrar en la sala debía convertirse en más que solo un ideal, debía realizarse.
Tenía que trabajar más duro para convertir su sueño en una realidad tangible. A medida que se alejaba del lugar de la presentación, la realidad del mundo exterior lo golpeó. En su mente, empezaron a organizarse ideas. La falta de recursos, las necesidades de su comunidad, las oportunidades de sinergias que le permitirían construir un proyecto viable. Luis comenzó a esbozar un plan mental, compilando un listado de potenciales inversores que podrían estar interesados en sus ideas, incluso personas de renombre que valoraban el sentido de la responsabilidad social. La chispa inicial de su presentación se había convertido en una frenética necesidad de actuar. Pasar de las palabras a la acción sería su verdadero reto. No puedo solo esperar ser reconocido como visionario. Necesito construir mi reputación a base de esfuerzo y resultados, se dijo a sí mismo mientras caminaba, una voz interior lo retaba constantemente. ¿Quién era para creer que podría cambiar la percepción de la arquitectura en su entorno? Esa pregunta lo mantuvo despierto por las noches, pero más que miedo, le inyectaba energía. Cada duda se transformó en una lección invaluable, cada momento de incertidumbre una oportunidad para fortalecerse, así que Luis se sumergió en libros, estudios de caso, artículos sobre sostenibilidad y emprendimiento social. Sintió la necesidad de llenar esos vacíos de conocimiento y seguridad que aún no afectaban. Comenzó a establecer reuniones informativas con otros arquitectos dispuestos a compartir su experiencia y sabiduría. Las redes de apoyo eran fundamentales, cada encuentro se convertía en una fuente de aprendizaje y colaboración. Poco a poco, la visión de Luis comenzó a cristalizarse en un proyecto concreto, una arquitectura que no solo servía al individuo, sino que construía comunidades. Los planes para un edificio multifuncional, donde se combinara la rentabilidad con el impacto social, empezaron a tomar forma en su mente. Sin embargo, siempre había un escollo que sortear: Aramburo. Luis requería no solo defender su visión, sino también prepararse para una confrontación final. Como un gladiador en la arena, sabía que al final no solo demostraba su valía ante sus colegas, sino que necesitaba demostrar, sobre todo, su valía ante sí mismo. El día llegó cuando se enteró de que habría un segundo encuentro para discutir propuestas. Luis sintió la urgencia apoderarse de él. La presión y el miedo creaban un cóctel de emociones que le recordaba la batalla que había librado y la que aún no esperaba. Sería el apoyo que había cultivado suficiente para desafiar a Aramburo una vez más. Mientras se preparaba, una revelación impactante lo asaltó. No solo luchaba por un proyecto o una presentación, estaba forjándose a sí mismo como un líder. Y en esa realización residía su mayor fortaleza, un poder que pocos alcanzan. Luis miró por la ventana, evaluando el cielo gris que anticipaba la tormenta. La decisión estaba más clara que nunca: iba a enfrentar a Aramburo, y esta vez sin dudar de su valor. Pero lo que más le inquietaba era cómo se definiría ante su propio espejo, y al final, la verdadera pregunta que resonó en su mente fue: ¿está listo para dejar atrás el temor y abrazar el futuro que siempre ha anhelado? Luis se sentó en su estudio, rodeado de planos y libros, los ojos fijos en el más reciente modelo de su proyecto. Había pasado días esbozando caminos posibles mejoras, y aunque la mente estaba ocupada, su corazón latía fuerte, anticipando el encuentro decisivo con Aramburo. Este no era solo un enfrentamiento de ideas, sino el tribunal donde se definiría su futuro. Era, de algún modo, un rito de paso hacia una identidad que él mismo había empezado a construir. La noche anterior había sido un torbellino de pensamientos. Enfrentar a Aramburo podría significar el reconocimiento que tanto deseaba, pero también una confrontación con sus propios miedos. No puedo permitirme flaquear, se repetía una y otra vez. Sabía que no solo se jugaba su proyecto, se trataba de su credibilidad, de esa imagen que comenzaba a forjar en su propio espejo. Mientras repasaba cada detalle y se afinaba la presentación, Luis sintió que su pasión no era su única arma. Había estado acumulando conocimientos clave para sostener su propuesta. Se había reunido con expertos en sostenibilidad, había pensado en formas creativas de financiamiento y había desarrollado potenciales alianzas que podrían deslumbrar a los inversores. La estrategia de Luis no solo involucraba su propuesta arquitectónica, implicaba un enfoque integral que unía elementos de impacto social y medioambiental, con una determinación renovada.
Decidió que no iba a enfrentar a Aramburu solo con la esperanza de que su idea fuera aceptada. Iba equipado con hechos y cifras que justificaban su enfoque. A cada paso, su confianza crecía, y con ella, una sensación de responsabilidad. Su visión podría marcar una diferencia. El día del encuentro llegó. La sala estaba llena de conocidos y desconocidos, como un tribunal donde todo estaba en juego. Luis se dio cuenta de que la gente no solo lo estaba escuchando a él, sino que también evaluaba su convicción. Aramburu llegó, con su arrogancia habitual, dispuesto a desmantelar toda idea con su habitual desdén. Pero Luis estaba listo. Cuando llegó su turno, la claridad de su propuesta le dio fuerza para levantarse frente a un auditorio expectante. Con cada palabra, sintió que las dudas se desvanecían. Explicó su modelo multifuncional, el impacto que podría tener en términos de empleo y entorno, y no solo presentó su proyecto, sino también su historia, su porqué. Mencionó los tiempos difíciles que había enfrentado, la sensación de ser pequeño ante un gigante como Aramburu. Pero en lugar de ocultar esas vulnerabilidades, decidió compartirlas. Sé lo que es sentirse humillado y pequeño, dijo, mientras notaba cómo se aferraban los oídos curiosos. Y sé que cada uno de ustedes puede haber experimentado lo mismo. Transformé esos sentimientos en una oportunidad, en una pasión que puede convertirse en algo más grande. Esto no se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Las palabras resonaron con una calidez inesperada. Luis había desnudado su alma, y, al hacerlo, encontró su mayor fortaleza. La mirada de algunos en la sala había cambiado. No solo veían a un arquitecto ambicioso, sino a un ser humano en busca de su lugar en el mundo. Cuando concluyó, las personas aplaudieron, un aplauso sincero que pareció aturdir a Aramburu, quien solo se había preparado para criticar y demostrar su superioridad. Luis había dado un paso adelante, pero no solo para desafiar a un rival, lo había hecho para abrazar su autenticidad y su poder interior. Sin embargo, al regresar a su asiento, sintió el tirón de una preocupación latente. ¿Había sido suficiente? ¿Podría su vulnerabilidad realmente ser su mayor fortaleza? La incertidumbre lo asaltó, y esa duda lo mantuvo alerta, recordándole que la batalla no había terminado. Mientras la sala vibraba con un nuevo aire, Luis se dio cuenta de que la verdadera confrontación nunca había sido contra Aramburu. Era el diálogo interno que lo desafiaba a ser más de lo que había sido. Estaba en una encrucijada, un lugar donde cada decisión podría cambiarlo todo. El murmullo en la sala creció, y antes de irse, Aramburu miró a Luis, una chispa de desafío en sus ojos. Esto no termina aquí, pareció decir con su mirada. Y, por dentro, Luis supo que tampoco había terminado para él. La siguiente etapa de su viaje se gestaba, pero, ¿estaba él preparado para enfrentar lo que eso significaba? Luis dejó atrás el eco de los aplausos, sintiendo la mezcla de alivio y trepidación que lo invadía. Pasar por esa experiencia lo había transformado, pero ¿era suficiente para lo que se avecinaba? A medida que abandonaba la sala, las conversaciones a su alrededor se convertían en un murmullo lejano, y su mente giraba en torno a lo que sentía como una próxima batalla. Una semana después, comenzó su jornada con un nuevo propósito en mente. La reunión con Aramburu había dejado claro que no estaba solo, que había una comunidad dispuesta a apoyar su visión. Sin embargo, esto también trajo consigo la responsabilidad de no decepcionarlos. Empezó a dedicar más tiempo a la investigación, profundizando en las tendencias arquitectónicas y los desafíos sociales actuales. Era evidente que el mundo estaba cambiando, y él debía ser parte de ese cambio. Fue entonces cuando Luis decidió hacer un inventario de sus habilidades. Recogió lápiz y papel y enumeró no solo lo que había aprendido en la arquitectura, sino también lo que significaba realmente conectar con las personas, empatía, escucha activa y capacidad de comunicación. Había experimentado una transformación personal. Al acceso a su vulnerabilidad no solo le había acercado al público, también le había permitido a él mismo entender la importancia de construir relaciones auténticas. Luis empezó a asistir a foros y grupos de discusión donde se hablaba de los retos que enfrentaba la arquitectura en los contextos urbanos. Cada encuentro le ofrecía una nueva perspectiva y alimentar su pasión. Con cada charla, empezaba a descubrir nuevas formas de involucrar a la comunidad en sus proyectos.
Empezó a plasmar ideas sobre cómo las arquitecturas no solo debían estar encerradas entre cuatro paredes, sino integrarse en el entorno social y cultural de las personas. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía la sombra de Aramburo. La mirada fría de su rival aún no acechaba. Era como si las palabras despectivas que Aramburo había arrojado al aire lo persiguieran. ¿Podrá realmente este arquitecto, con su historia de vulnerabilidad, desmantelar los años de éxito de un gigante? Esta pregunta resonaba en su interior, alimentando tanto su instinto competitivo como su inseguridad. Consciente de que no podía permitir que el miedo lo paralizara, Luis utilizó cada encuentro y cada nuevo concepto que aprendía para fortalecer su propuesta. Se adentró en la sostenibilidad como un principio fundamental, convencido de que no solo se trataba de construir, sino de construir con conciencia. Contrató a consultores que lo ayudaran a calificar su diseño y empezó a bosquejar ideas que fusionaban funcionalidad con responsabilidad ambiental. Cada trazo de lápiz sobre el papel se sentía más deliberado. Luis comenzó a perderse en los planos, creando un espacio que no solo participara en el diálogo arquitectónico sino que también le hablara a la comunidad que lo rodeaba. Dejó de pensar en su trabajo como individual y comenzó a concebirlo como un legado que podía cambiar la vida de quienes lo rodeaban. Sin embargo, cada nuevo avance traía consigo una presión adicional. La necesidad de satisfacer las expectativas propias y de los demás lo empujaba hacia el límite. Mientras navegaba por este camino de crecimiento, una noche se encontró nuevamente con sus miedos en un espejo, donde vistió sus inseguridades y las confrontó directamente. La lucha interna era constante, y a veces, la voz del autocrítico se alzaba con más fuerza, cuestionando si él realmente podía hacer frente a un rival como Aramburo. Al cerrar un libro que estaba revisando, sintió una oleada de determinación. Esto no es solo competencia, se dijo a sí mismo. Se trataba de una oportunidad, no solo para demostrarlo ante los demás, sino para demostrarse a sí mismo lo que era capaz de lograr. Luis miró por la ventana de su oficina y vio el horizonte de la ciudad, delineado por luces que simbolizaban sueños en marcha. En ese instante, un mensaje llegó a su teléfono, una invitación a presentar su proyecto ante un importante panel inversor. Con el corazón latiendo intensamente, supo que esta era la prueba definitiva. La posibilidad de aceptación y rechazo en un solo instante. Pero también entendió que esta era su oportunidad de brillar en su autenticidad y compromiso. Lo voy a hacer, murmuró para sí. La noche de la presentación se acercaba, y con ello, el momento de decidir no solo sobre su proyecto, sino de reafirmar su camino. ¿Sería capaz de transformar sus vulnerabilidades en un pilar aún más fuerte para su propuesta? La respuesta se tornaba cada vez más crítica, mientras las sombras de su inseguridad danzaban en su mente. A medida que la fecha se acercaba, la atmósfera se cargaba de anticipación. Luis sabía que la lucha no solo sería por los recursos necesarios, sino por el reconocimiento que había anhelado durante tanto tiempo. Y mientras el silencio se convertía en un abrumador clamor en su mente, una última pregunta surgió: ¿qué pasaría si Aramburo se cruzaba de nuevo en su camino? Desde el fondo, una chispa de desafío titiló en su pecho. La verdadera competición había comenzado, y él estaba preparado para enfrentarse a todo lo que viniera. Luis se despertó la mañana de la presentación con una sensación agridulce en el estómago. Algo en su interior bullía entre la ilusión de mostrar su trabajo y la angustia de lo que significaba estar de pie frente a un panel de expertos. Eran críticas que podían derribar o elevar su esfuerzo durante meses. Decidido a no dejarse llevar por el nerviosismo, revisó su presentación nuevamente, cada diapositiva, cada palabra, cada plano. Se preguntó si había transmitido su visión lo suficiente como para que resonara en quienes estarían sentados frente a él. A medida que se preparaba, reflexionó sobre lo que realmente importaba. Aquel proyecto no era solo una ambición profesional, era el reflejo de su viaje personal. Recordó cada conversación que había tenido, cada historia compartida, cada idea naciente. Eran esas interacciones las que le habían enseñado la importancia de la conexión en su trabajo. La arquitectura no era solo edificar muros y techos, era crear espacios que inspiraran y transformaran vidas. Llegó a la sala donde se llevaría a cabo la presentación. El ambiente era tenso y formal. Intuitivamente, buscó a Aramburo entre la audiencia, su presencia siempre inconfundible.
Al encontrarlo, notó que su rival lo miraba con esa mezcla de escepticismo y curiosidad característica. Una parte de Luis se sintió atrapada entre el deseo de desafiarlo y el impulso de demostrar que esa competencia no definía su valía. Esa mañana, eligió el camino de la autenticidad. Con el micrófono en mano, se presentó. Su voz tembló ligeramente, pero en su mente resonaba la idea de que la sinceridad era más poderosa que el miedo. Comenzó a contar su historia, su trasfondo, los obstáculos que había enfrentado, la vulnerabilidad que había aprendido a abrazar. Observó cómo algunos en la audiencia se inclinaban hacia adelante, interesados, comprometidos con lo que tenía que decir. Descubrió que compartir su viaje no solo aliviaba su carga, sino que también generaba conexiones genuinas con quienes lo escuchaban. A medida que la presentación avanzaba, iba entrelazando su proyección arquitectónica con los valores de comunidad, sostenibilidad y empatía. Cada imagen que exponía no solo mostraba su obra, sino su esencia como arquitecto y ser humano. El rostro de su rival atravesó su mirada en momentos clave, notando cómo Aramburu empezaba a abandonar la postura escéptica. Sin embargo, el eco de la crítica interna no cesó. Y si no es suficiente, al concluir, invitó a la audiencia a participar, abriendo el espacio para preguntas. La primera indagación provenía de un inversor que parecía interesado, pero la pregunta tendió un puente a la crítica. ¿Qué diferencia a su proyecto de los tradicionales que ya han sido probados?, cuestionó. Luis sintió que el aliento se le cortaba, pero con una determinación renovada, recordó las palabras que había escrito en su diario días atrás: la competencia es útil, pero su voz no puede silenciar mi verdad. Con claridad, explicó que su enfoque no estaba solo en construir, sino en transformar contextos. Habló de la importancia de crear espacios que respondieran a las necesidades de las personas en vez de imponerles algo ajeno. Su defensa se sintió cada vez más fuerte, cada palabra una respuesta a su propio diálogo interno. Y al finalizar, observó asombro en algunos rostros, entre ellos, el de Aramburu. Mientras salía de la sala, sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por la tensión del momento, sino por la adrenalina de haberse enfrentado a su propio reflejo. Había transformado su inseguridad en un puente hacia el reconocimiento de su potencial. Sin embargo, aún había una sombra que lo seguía. Una sensación de incertidumbre sobre lo que vendría a continuación. Un mensaje inesperado llegó a su teléfono mientras caminaba, una invitación para integrarse a un grupo élite de jóvenes arquitectos de renombre, liderado por Aramburu. De inmediato, una lucha interna brotó en él. ¿Debería aceptar y enfrentar sus demonios o declinar y continuar su camino independiente? La decisión no era sencilla y las implicaciones eran profundas. ¿Estaba listo para entrar de lleno en el mundo de su rival, o sería un error que podría perderle en su búsqueda de autenticidad? Con cada paso, la pregunta se intensificaba. Este nuevo desafío, que podría ampliarlo o cerrarlo, aguardaba. ¿Tomará el salto hacia lo desconocido o retrocederá hacia la seguridad de su propio camino? La inquietud lo acompañaba, como un eco insistente que no podía ignorar. Luis se detuvo en seco. Cualquiera que fuera su elección, sabía que no sería el mismo. Luis caminó sin rumbo por las calles, su mente era un torbellino de pensamientos. No podía dejar de pensar en la invitación que había recibido. En cada rincón que cruzaba, la ciudad parecía reflejar su tumulto interno. Las sombras de los edificios lo rodeaban, pero, paradójicamente, cada estructura también parecía albergar un fragmento de su ambición. Ese contraste lo inquietaba. Mientras se encontraba atrapado en su burbuja de dudas, recordó la presentación. Había dejado caer la armadura que había construido a lo largo de los años, exponiendo sus inseguridades y aspiraciones. La sensación de honestidad lo había fortalecido frente a la audiencia. Ahora, la invitación que lo llamaba a un grupo liderado por Aramburu se sentía como un desafío a esa autenticidad recién descubierta. Para crecer, debía decidir si se uniría a su rival o se mantendría firme en su camino independiente. La idea de enfrentarse nuevamente a Aramburu lo llenaba de ansiedad y emoción. Aquel hombre había sido siempre un símbolo de lo que Luis aspiraba a ser, pero a la vez representaba su mayor temor, la competencia y la posibilidad de quedar constantemente a la sombra de alguien que parecía tenerlo todo resuelto. La pregunta reverberaba:
que podría aprender de él sin perder su esencia, Luis se sentó en un banco del parque y tomó un respiro profundo. ¿Era posible aprender de alguien que había considerado su rival durante tanto tiempo? Aquel dilema lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la rivalidad. Si decidía aceptar la invitación, se adentraría en un espacio donde la competencia no sería únicamente una carga, sino un catalizador para su crecimiento. Pero, ¿sería capaz de sostener su autenticidad en un entorno donde Aramburo brillaba como una figura central? Comenzó a observar el panorama que lo rodeaba. Familias, parejas y solitarios, cada uno compartiendo su propia historia, buscaban conexiones que, de alguna manera, él también anhelaba. La arquitectura no solo debía ser funcional, debía hablar de la humanidad. Sintió que su visión se reflejaba en la combinación de lo que había aprendido en la presentación. Crear espacio significaba hacer un espacio para otros y, al mismo tiempo, crear uno para sí mismo. Tal vez, unirse a Aramburo le permitiría encontrar ese equilibrio, sin embargo, sus pensamientos eran interrumpidos por una punzada de desconfianza. ¿Le sería posible comprometerse con un grupo que podría llevarlo a perder su voz? Se trataba de un dilema moral, confiar en sus capacidades y en su propia verdad, o ceder ante la necesidad de ser parte de algo mayor. Finalmente, la decisión comenzó a definir su camino. Se dio cuenta de que su miedo no era tanto la figura de Aramburo, sino la inseguridad de no ser suficiente. Esa revelación lo enfrentó a un nuevo reto: debía confiar en sí mismo, independientemente de quien estuviera al mando. Esa aceptación era el primer paso hacia la transformación que tanto necesitaba. Con el viento soplando suavemente a su alrededor, Luis se levantó y se dirigió de vuelta a su estudio, decidido a tomar una decisión. La vida le ofrecía oportunidades, y cada una de ellas podía conectar con el propósito de su viaje. Pero en la profundidad de su mente, una pregunta persistía: ¿podría la rivalidad forjar una verdadera alianza o convertiría su viaje en una lucha constante? Al llegar, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de un excompañero de universidad preguntándole por su proyecto reciente y si le gustaría colaborar en algo innovador. La posibilidad de crear sin estar atado a la figura de Aramburo aparecía ante él, como una puerta entreabierta a su propia libertad creativa. La lucha entre dos caminos divergentes ardía en su interior y lo empujaba a considerar si, tal vez, quería tomar un desvío que lo llevara a un destino inesperado. Con el corazón acelerado, se sentó frente a su computador, dispuesto a escribir su respuesta. Había llegado el momento de definir quién quería ser. La próxima decisión lo acechaba. ¿Se verme así mismo y a su potencial con claridad, o se dejaría apabullar por la figura imponente de su rival? Luis sonrió, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Con cada tecleo, se acercaba un poco más a su verdad y a la revelación que aún esperaba. Luis se sentó al borde de su escritorio, el monitor encendido brillando frente a él como un faro que guiaba su camino en un océano de incertidumbre. El mensaje de su excompañero resonaba en su mente: una oferta de colaboración que representaba más que otro proyecto, era una invitación a explorar su autenticidad sin las sombras de sus inseguridades. Sin embargo, cada pulsación de las teclas podía ser una acción que lo acercara o distanciara de su propósito. Mientras escribía, se preguntó sobre las implicancias de rechazar a Aramburo y su proyecto. La visión de una vida en solitario comenzaba a parpadear como una luz tenue, pero prometedora. Sin embargo, podría significar renunciar a una oportunidad que en teoría lo empujaría hacia adelante. ¿Sería egoísta confiar en su propio camino, cuando el de Aramburo prometía conexiones fuertes y un crecimiento casi garantizado? Con cada pensamiento, sus manos se detuvieron y él enfrentó la pregunta que se instigaba a sus adentros: ¿quién era realmente en este panorama? Decidido a conocerse mejor, comenzó a esbozar ideas sobre el nuevo proyecto. Notó cómo su mente se liberaba poco a poco. La primera obra se transformó en un refugio para las personas que la habitarían. Un espacio funcional que no solo debía impresionar a los jueces estéticos, sino que resonara con todos aquellos que hurgaban en su propia búsqueda de identidad. Esa idea lo estimuló, como si su creatividad comenzara a fluir de una manera que nunca había imaginado. La sensación de poder era embriagadora. A medida que sus conceptos tomaban forma, recordó un momento de su infancia donde había sentido esa chispa por primera vez, cuando una profesora había elogiado su dibujo.
Era un instante de revelación que había estado aplastado por años de autoduda y competencia. En esa memoria surge un determinante giro. Sabía que su autenticidad era su mayor activo y que depender de Aramburo para crecer, en lugar de formarse a sí mismo, podría llevarlo a la mediocridad. Con esa nueva perspectiva, Luis comenzó a estructurar su respuesta al mensaje. La duda inicial se desvaneció, y su redacción pasó de ser cautelosa a clara y concisa. Su oferta era sencilla pero impactante, quería crear un espacio que honrara la creatividad y la dignidad humana, sin las expectativas de los demás. Era su propio proyecto, un lugar donde pudiera aplicar todo lo que había aprendido y seguir explorando su esencia. Sin embargo, una voz interna le recordó que la competencia con Aramburo seguía ahí, inquietando sus pensamientos. Esa rivalidad podía parecer un obstáculo, pero también una oportunidad. ¿Podría convertirla en un proceso de crecimiento mutuo en lugar de un conflicto destructivo? Reflexionó sobre la posibilidad de enfrentar la competencia con confianza, reconociendo que la comparación constante podía transformarse en motivación. Justo cuando estaba a punto de enviar su respuesta, un trasfondo de inquietud le cruzó la mente. ¿Acaso su decisión de seguir su camino sería un acto de desprecio hacia quienes valoraban la colaboración? No quería desestimar a su excompañero o, más aún, decepcionarse a sí mismo. En ese cruce de caminos, la angustia por lo que estaba a punto de decidir lo consumía. Entonces, se detuvo. Cerró los ojos y respiró profundamente. La claridad llegó, y con ella una revelación. Un compromiso con su propia voz no significaba renunciar a oportunidades, sino honrarlas de una manera que no comprometiera sus valores. Así, envió su respuesta con la certeza de que la interpretación personal de su viaje estallaría hacia una nueva dirección. El próximo acuerdo podría traer consigo la colaboración que tanto anhelaba, pero ahora no se sentía vagamente en la ruta del desvío. Su corazón, latiendo con fuerza, le permitió esbozar la siguiente estrategia que lo llevaría a su encuentro con Aramburo. La rivalidad no era un enemigo, podía ser el combustor que lo impulsara aún más lejos. Mientras reflexionaba, una notificación emergente en la pantalla captó su atención. Aramburo respondía a su propia llamada, y en sus palabras había indicios de un interés por integrar la creatividad con el crecimiento individual. Justo en ese instante, sintió que el verdadero reto apenas comenzaba. La pregunta ahora era clara y desafiante: ¿se atrevería a construir puentes en lugar de muros, y a enfrentar lo que siempre había temido? Su viaje hacia la autodefinición y la superación estaba a punto de revelarse. Luis se encontraba ahora de pie en la cima de su propia montaña, mirándose en el espejo de su reciente transformación. Había recorrido un largo camino desde aquel día crítico, donde las risas burlonas de sus compañeros parecían destrozar su autoestima. Sin embargo, lo que antes era una herida abierta se había convertido en una cicatriz de fortaleza. Se había sumergido en un viaje de autoexploración y redefinición que había allanado el camino hacia su verdadero yo como arquitecto y ser humano. Al llegar el día de la presentación ante el panel de inversores, Luis sintió una mezcla de nervios y emoción que le recorría el cuerpo. Esta vez, no solo iba a mostrar un diseño arquitectónico, estaba listo para compartir una visión que combinaba funcionalidad y valor humano, una obra que desafiaría las expectativas. Recordó las largas noches de trabajo, las conversaciones con su mentor don Emilio, e incluso los momentos de duda que había superado. Cada experiencia le había construido, y ahora estaba decidido a demostrarlo. Al ingresar a la sala, sintió las miradas que lo evaluaban. Sin embargo, lejos de abrumarlo, esta vez esas miradas eran estímulos para brillar. Luis proyectó confianza desde el primer momento. Habló no solo de su proyecto, sino de lo que significaba para él crear espacios que no solo sirvieran, sino que hablaran de la gente que los habitaba. A medida que avanzaba en su presentación, sus propias palabras parecían resonar con una autoridad que antes no había sentido. El momento más significativo llegó cuando se enfrentó directamente a Aramburo, quien había adoptado una postura defensiva desde el principio. Luis, la arquitectura es un negocio, no un sueño. ¿Cómo esperas financiar la ideología?, preguntó con desdén. En ese instante, Luis sintió una avalancha de energía que había aprendido a canalizar. La rentabilidad es esencial, pero un edificio que ignora el valor del ser humano no es un verdadero éxito, respondió con firmeza.
La sala se quedó en silencio. Luis se dio cuenta de que, por primera vez, su voz resonaba no solo como un arquitecto novato, sino como un defensor del cambio. Esa transformación lo liberó de las ataduras de su competencia. La idea de que su historia fuera un activo, en lugar de una debilidad, le permitió conectar con su audiencia de forma genuina. Terminó su presentación con una invitación abierta a las críticas, reuniendo preguntas y reflexiones. La interacción no solo fue con los inversores, fue un diálogo que lo colocó como el líder que había trabajado por ser. Una de las preguntas más difíciles provino de uno de los inversores que había sido particularmente crítico: ¿qué te hace pensar que puedes cambiar el juego en un mundo tan incrustado en la funcionalidad fría? Porque creo que la arquitectura puede ser la voz de quienes no tienen la suya, respondió Luis sin titubear. Si nuestros edificios no cuentan historias de lucha y aspiración, estamos fallando como arquitectos. La sala estalló en murmullos de aprobación y asombro. En esos momentos, Luis no solo presentó un nuevo enfoque arquitectónico, sino que mostró el poder transformador de su experiencia personal. Cuando terminó, la sala lo aclamó con un murmullo de aplausos que resonaron en sus oídos como un eco de su propia victoria. Finalmente, Aramburu se levantó, con una expresión menos arrogante y más contemplativa, y dijo: Luis, aunque de inicio no creía en tu enfoque, debo reconocer que me has hecho reconsiderar algunos aspectos. En ese instante, algo dentro de Luis se sintió liberado. Había conquistado no solo un desafío profesional, sino un antiguo adversario interior. Más allá de los aplausos, la satisfacción de haber encontrado su voz era el verdadero triunfo. Luis se había transformado en un arquitecto innovador, pero sobre todo en un ser humano auténtico. Así, recibió propuestas de financiamiento y colaboraciones que prometían llevar su visión a la realidad. Su sueño de crear espacios que unieran comunidades estaba más cerca que nunca. En esa sala, entre aplausos y elogios, Luis, emocionado, asumió un nuevo reto: seguir aprendiendo y desarrollándose, llevando consigo el aprendizaje de que el verdadero valor no radica solamente en lo que se construye externamente, sino en cómo esas estructuras impactan las vidas de las personas que las habitan. Mientras se alejaba de las luces del evento, sentía un profundo sentido de gratitud y propósito. Un viaje que comenzó con humillación había madurado en una lección de resiliencia y autoconocimiento. Este fue el cierre no de solo un capítulo en su carrera, sino el inicio de una nueva era, donde cada diseño no sería únicamente una planimetría, sino un legado viviente de su historia y sus ideales. Finalmente, Luis había logrado la realización que siempre había buscado, convirtiéndose no solo en un arquitecto, sino en un agente de cambio. Si te ha inspirado esta historia de superación, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias emocionantes y exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo.